Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, depende cuándo nos veáis, aunque esto es el directo. Estamos en un nuevo Vino entre Amigos, programa número 5 de nuestra segunda temporada. Recordamos que todavía tuvimos una temporada cero que fue completamente piloto y hoy se lo vamos a dedicar pues a una bodega que ya la conocimos, es Bodega Quinta da Peza. Y antes de meternos entre botellas, vinos y enoturismo, pues vamos a presentar a nuestros colaboradores. Hoy como nuestra francesa de referencia, la que tanto quiero y que por fin la última vez conseguí decir bien su apellido, Rose-Michel Besandón. ¿Qué tal va? Me cago en la mar. Bueno, escritora gastronómica, especializada en historia de gastronomía francesa y, como siempre, jurado en muchos concursos de alimentos y de vinos. Y por supuesto la podéis encontrar en su web, que es cocinafrancia.com, y en Twitter y en Instagram en @cocinafrancia. Hoy están debutando, la primera vez que tenemos un dúo es Mónica y Alberto, más conocido por Minion Tours, que son los que están detrás de... Son wine lovers y viajeros, les gusta conocer de los lugares donde están visitando y conocer los productos y dónde se elaboran las cosas. Así que podemos decir que son auténticamente no viajeros. Mónica es periodista, que además gallega, para esta tierra que vamos a tocar hoy, pues nos va a venir muy bien. Y Alberto, pues ingeniero informático, pero bueno, que como el que les habla, le gusta tanto viajar como el tema del vino. Y los podéis encontrar en su blog Minion Tours, buscándolo en Google, y en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, bueno, estáis en todas partes, en @Minion Tours. Y el que les habla, David Vázquez, wine lover, viajero, gastrónomo, friki de la comunicación 2.0, ingeniero industrial y estudiante por placer, ahora mismo de enología. Me podéis encontrar pues en varios sitios como la mesa del conde.es, destinocastillaleon.es y destinosabor.com/blog. Y en Twitter e Instagram, @la mesa del conde, @destinocastellaleon o @destino_sabor. Y a todos nosotros, Wine Spiders, un club de cata y de enoturismo. En las redes estamos en winespiders.com y ahora, desde hace ya bastante tiempo ya, en Twitter, en Instagram, @winespiders. Y tenemos hoy con nosotros pues a Germán, que representa esta bodega tan interesante, Quinta da Peza. Ya estuvo este vino, lo traje yo en la primera temporada, en el programa número 6, que dedicamos a pequeñas DOs. Y es que, bueno, Valdeorras no deja de ser una pequeña DO y, Germán, nos vas a contar un poco, nos vas a hacer de conductor en cuanto a estos vinos. Bienvenido. Muchas gracias. Esta vez vas a estar a este lado de los que damos la cara, que aquella vez estuviste escuchándolo. Espero que te gustara el tema. Entiendo que sí, porque te hemos traído para acá. Nada, encantado y bueno, a ver si vamos a conocer un poquito más la comarca, que es una gran desconocida, pero con grandes oportunidades para los amantes del vino y del enoturismo. Sí, sin duda. Yo puedo decir que sí que lo conozco. Realicé hace unos cuantos años el Camino de Santiago, que pasa por toda la denominación de origen Valdeorras. Es el Camino de Santiago Real de Invierno, que es, por cierto, mucho más antiguo que el camino francés. Era el que se utilizaba cuando quedaba el paso cerrado por la zona del norte, en la zona del Bierzo, y era mucho más cómodo ir por los cañones del Sil. Con lo cual, ese es un viaje que yo recomiendo a cualquiera que le guste el vino o la gastronomía, porque eso es un auténtico festival, sobre todo en la zona en esa zona y en la época de septiembre. Sin más, pues vamos a empezar con un vino que vamos a catar todos y luego cataremos de forma más individualizada 3 tintos. De momento es un blanco, Quinta da Peza Godello 2021, recién embotellado, por lo que tengo entendido. No, este no. Hemos embotellado ahora el 2022, pero bueno, para hacer ahora la cata os hemos mandado 2021, pero justo acabamos de lanzar ahora el 2022. Vale, pues yo vamos a ir abriéndolo. Godello, que es una de las uvas, unas variedades que son como más emblemáticas de la denominación de origen. Bueno, la importancia del Godello en la producción de uva blanca de Valdeorras es casi la única uva blanca que se produce hoy en día, ¿no? Es nuestro buque insignia en cuanto a blancos. Somos la DO que ha recuperado la variedad
Y bueno, yo creo que eso se nota en el producto, ¿no? Luego, si quieres hablaremos un poquito de las características de este vino, pero bueno, os dejo que vosotros deis vuestra opinión primero. Lo primero vamos a catarle un poquito. A ver, yo creo que, o sea, ya teniendo un año que ya no sería en el punto top de color, sigue teniendo un color muy bonito, o sea, simplemente al ojo, recién abierto, eso a mí ya me está empezando un poco a gustar, ¿no? La nariz. Muy fresquito. Sí. Yo tengo otra añada, un poquito una anterior, entonces el mío ya ha ido un poquito más pajizo. Es cierto que en función de cómo haya sido el perfil del año, partimos de una tonalidad un poquito más clara, un poquito más oscura. Por ejemplo, 2022, que ha sido una añada con muchísima insolación en la zona, pues la piel está un poquito más madura y por lo tanto ya partimos de unos tonos más dorados, ¿no? Pero ese 2021 fue un año bastante equilibrado, entonces tenemos un color bastante estándar de lo que sería una uva Godello, ¿no? Porque es de noche con la luz eléctrica, la verdad que no se aprecia bien, pero sí que es muy, o sea, está en su tono de lo que es esta cepa, o sea, es lo que suele dar, por lo general. Es un vino joven, se nota clarito. Pasa que yo, con esta luz, no me atrevo a decir nada más porque voy a meter la pata seguramente. Yo no sé, te voy a hacer una pregunta igual ahí, voy a ver si... no sé si es que tengo la copa más sucia de lo que es normal, pero tiene una cierta turbidez, ¿no? O sea, no es esa limpieza pura, ¿no? De un vino más comercial. No, tampoco debería, ¿eh? No, el mío no. No, puede ser mi copa, ¿eh? Aunque está de lavavajillas. El mío está limpio. Al contrario, esa turbidez la encuentro en el Mencía. No debería, ¿eh? No, o sea, que una turbidez bien entendida no tiene ningún problema. Sí, pero hemos dicho que era un vino joven, que era un vino, bueno, lo hemos hablado antes fuera de onda, que es lo normal. En este vino tinto es normal encontrarse esa capa, esa capa de vino joven. Entonces, da una pequeña, yo antes me ha dado una pequeña turbidez, pero luego el vino lo hemos dejado bastante reposar, se ha oxigenado bastante y le sienta muy bien al vino, aunque sea un vino joven, que no lo es tanto, que es del 2020 ya. Está muy bien. Es muy fresquito, o sea, lo primero que te puedo decir, me gusta, está muy fresquito, es muy fácil de beber y yo te diría que tiene bastante glicerina que hace que se pegue y eso nos va a ayudar luego a hacer buenos maridajes y cualquier tipo de, o sea, un vino gastronómico muy atractivo. Y ¿qué es lo que, aunque lo hemos hablado un poquito ya antes de empezar, qué tiene de especial este Godello que lo hace diferente de la Godello del Bierzo o del Godello de la Ribera Sacra, que no dejan de ser la misma zona aparentemente vitivinícola, que está caracterizada por ese río Sil, que naciendo en León, pues va a atravesar el Bierzo y el resto de comarcas. ¿Qué es lo que le hace esa diferencia? Sí, bueno, básicamente hay razones geográficas, ¿no? Lo que estabas comentando del río Sil, ¿no? Pues estamos hablando de que el propio transcurso del río Sil nos lleva de expresiones de la uva más alcohólica en el Bierzo a más atlántica, más ácida en Ribera Sacra. Entonces, Valdeorras está en el medio de las dos. Por lo tanto, tenemos un equilibrio de ambos parámetros que normalmente, pues bueno, pues suele cuando tienes un vino más alcohólico suele ser menos ácido, ¿no? Pues estamos ahí en ese medio, ¿no? La segunda razón para que haya un matiz diferente, ¿no? Son los suelos, ¿no? Valdeorras es la zona de España con mayor pizarra en el suelo. De hecho, nuestra viña es muy apreciable, esas piedras, esa pizarra, ¿no? Sobre todo cuando llueve, el suelo de nuestra viña pues se vuelve muy, muy, muy azul, muy oscuro, ¿no? Y eso tiene su propio reflejo en una salinidad propia de los vinos de Valdeorras, muy propia de los vinos de Valdeorras. Y luego, pues bueno, la tercera es histórica, por así decirlo, ¿no? Y es la uva Godello, que estaba casi desaparecida y se utilizaba en preparaciones, en elaboraciones muy pequeñas, de muy poco volumen, a mediados de los 80, por su dificultad en la viña, pues a día de hoy, donde se hizo el proceso de recuperación fue en Valdeorras. Entonces, eso creo que tiene un reflejo genético.
las uvas, en las plantas que se utilizan hoy, ¿no? No, pero yo creo que, bueno, me permites un inciso, y es que yo estuve en una presentación de la de Valdeorras en Madrid hace ya unos cuantos años, y me llamó la atención que hablaron que la genética de la Godello prácticamente se había perdido, y quedaban solamente 2 hectáreas en el Bierzo, y a partir de esas 2 hectáreas, pues bueno, pues empezaron a sacarle plantas y plantas y plantas. Y bueno, pues ahí llegamos a tener esa uva que está extendida pues por todo este río, que vamos, que quedó reducida a la mínima expresión en 2 hectáreas, que vamos, es prácticamente nada de terreno. O sea, genéticamente es la misma uva. A ver, literalmente. No hay mucho... sí, a ver, la genética es parecida, pero donde se hizo el primer trabajo de recuperación como tal de la variedad fue en Valdeorras, fue el proyecto Revival, ¿no? Entonces yo creo que ese reflejo, cuando me refiero a ese reflejo genético, me refiero de ahí, ¿no? Ese proceso de adaptación y de ampliación de las grandes producciones a los esquejes que mejor se adaptaban, se hizo en Valdeorras, ¿no? Y se hizo, ya te digo, a nosotros nos decía el director técnico de la DO, yo siempre me quedé con ese dato, que no sé si era a finales de los 80, se hacían 5.000 litros de Godello en todo el mundo, en Valdeorras, ¿no? Y 5.000 litros, tú imagínate. Y estamos ahora, pues yo creo que debemos andar por los 4 millones de kilos en la DO más o menos. O sea, no sé las otras DOs, pero la nuestra anda en torno a los 4 millones de kilos. Y donde se ha hecho bastantes, ese proceso... Son bastantes, ¿eh? Sí, bueno, son bastantes, pero siempre dicen que necesitaríamos por lo menos el doble. Y la verdad es que no, en cierto modo no le falta razón, porque la pujanza comercial de la variedad está siendo importantísima. Y la verdad es que todas las bodegas acabamos las añadas, intentamos conseguir más variedad, más producción, pero es muy difícil por cómo es la configuración del terreno, ¿no? Sí, es que la superficie disponible para el cultivo es complicada. Ya sabéis que Galicia es el reino del minifundio, lo cual tiene cosas muy buenas, que es que la cultura vitivinícola en nuestra comarca está muy enraizada, porque casi cualquier persona tenía su viñedo, tenía su viña, y eso cala, ¿no? Pero luego cuando tú quieres hacer un proyecto de ampliación de viñedo y tal, te encuentras que pues, esa tierra está en muchas manos, ¿no? E incluso muchas de esas tierras se ha perdido en generaciones nuevas, y eso complica un poquito la concentración para proyectos empresariales, ¿no? Pero bueno, oye, es la realidad de la zona, y también es una riqueza importante, ¿no?, de la misma. Pero hay relevo generacional. Con las nuevas técnicas, además, venís ya enseñados. Hay un relevo. Sí, no, vamos a ver, el relevo está. Lo que pasa que, bueno, que no deja de ser por así decirlo, una complicación, ¿no? Y algo que nos va retrasando, pues eso. Ahora están empezando a llegar nuevas empresas del mundo y del sector. Claro, vienen con planes de crecimiento potentísimos y quieren conseguir mucha uva muy rápido. Y mira, es que eso no va a ser muy difícil conseguirlo aquí, porque ni vas a tener uva ni vas a tener terreno. Aquí los planes tienen que ser a largo plazo, porque es complicado y pasa en toda Galicia, no es únicamente en Valdeorras. Es la orografía que lo hace todo muy difícil. Y el aislamiento que ha hecho que también mucha gente se quedase en el rural, le dejaba esos terrenos que daban como riqueza de la familia, pues bueno, pues lo heredaban los hijos, lo iban heredando. Ese terreno que al principio era 1 hectárea, pues cuando pasa 2 generaciones a cada una le toca 2.000 metros, y entonces ya claro, es complicado, ¿no? Y bueno, y ahora ya pues es que ya hay varios propietarios. Bueno, la verdad es que es un galimatías importante, pero ya te digo, eso sirve para que una DO como nosotros, que hacemos 7 millones de kilos, pues creo que anda en torno a los 1.500, no sé si un poquito más, de viticultores, en torno a 1.500. Y tú imagínate, la producción que sale por viticultor es bajísima, o sea que bueno, que es una de las características, y bueno, pues con eso vivimos y con eso hacemos estos vinos, y se nota. También es mucho más divertido beber vino gallego, porque cada uno es muy diferente entre nosotros, ¿no? Son diferentes expresiones, aunque sean todos incluso del mismo origen. Yo te quería hacer una pregunta, porque en el episodio 6 de la temporada anterior
yo estuve catando un Godello sobre Elías, y este es un Godello que no tiene ese paso. Lo primero, preguntarte para aquellos que no conozcan el concepto de eso de una maceración con sus lías, ¿lo quieres explicar tú de alguna forma sencilla? Bueno, las lías al final no dejan de ser los restos que quedan tras la fermentación alcohólica, es decir, cuando las levaduras, que son las causantes de la fermentación alcohólica, pues dejan de tener azúcar o dejan de poder metabolizar ese azúcar que está presente en la uva y acaba acaba parando la fermentación, pues esa levadura básicamente es proteína, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un trabajo para incorporar esas levaduras al propio vino, que no deja de ser lo que los franceses llaman batonnage, que no deja de ser mover el vino para que igual, esto siempre que lo explico así me mata el enólogo, pero bueno, pero es verdad, es lo que hacemos en el colacao, es mover el colacao para que se incorpore el colacao a la leche, si no se nos va al fondo. Pues bueno, pues ese batonnage, ese movimiento nos incorpora esa proteína, ¿no? Y esa proteína pues nos da matices muy diferentes al vino, ¿no? Y a esa expresión más frutal del vino joven, pues le damos una profundidad mayor en boca, más volumen. Quizás el Godello, por ese glicérico que estabas hablando tú, no es la variedad donde más notemos en boca esa aportación proteica, ¿no? Pero bueno, sí que es muy interesante para hacer unos blancos con más cuerpo, ¿no? Y con una expresión menos frutal, ¿no? De hecho, yo me acuerdo de que aquel vino tenía un punto glicérico súper rico, súper sabroso, pero vale que es cierto que no llega, pero aún así lo tiene bastante incorporado, o sea, es bastante bueno, es bastante carnoso, por así decirlo, ¿no? Utilizando un término un poquito más coloquial, que te llena muy goloso, te va llenando la boca y te hace salivar, se pega, y eso te hace que, bueno, que yo lleve una copa y me voy a tomar otra porque no me queda. Sí. Nosotros decimos que el Godello es peligroso, porque abres una botella y es complicado, porque además es eso, es un vino muy agradable, siempre invita más, invita a una copa más, ¿no? Y la verdad es que no eres consciente al tomarlo tampoco de que sea un vino muy alcohólico. Estamos hablando de vinos normalmente que están en torno a los 13 grados y medio y al final, pues 13, oye, sí, o sea, no lo había mirado, lo estoy viendo ahora mismo, 13 grados y medio, es un vino que puede ser peligroso. No, por eso lo decía, tiene esa a ver, es una variedad muy, muy versátil, tremendamente versátil. Se puede comportar de muchísimas maneras, todas muy completas y todas de un nivel de calidad bastante bueno. Es un vino fresco en el sentido de que es un vino gallego, nos aporta frescor, nos aporta frutalidad, pero también tiene esa presencia en boca que muchas veces cuando nos vamos a blancos mucho más frescos, a veces echamos en falta esa expresión en boca y el Godello la tiene ese volumen, tiene ese retrogusto, Entonces, claro, es una variedad con un potencial enorme y la realidad comercial así lo expresa, que los consumidores lo están apreciando, ¿no? Es que tiene un paladar sofisticado y complejo, que es lo que ya buscamos cuando ya estás harto ya del rueda. Y esto es un vino verdaderamente con unas dimensiones, o sea, el Godello en Valdeorras se expresa impresionantemente, o sea, es elegante, tiene tanta personalidad. Yo estoy enamorada, ¿eh? Bueno, a ver, también tengo que deciros que la diferencia, que antes lo ha apuntado alguien que nos está viendo ahora mismo en directo, al ser unas producciones tan pequeñas y la imposibilidad de hacer crecimientos masivos a lo bruto, hace que no entren las grandes marcas a competir y a elaborar vinos, porque al final en Rueda, pues uno que es de Rueda, que tiene sus raíces en Rueda, que lo conoce muy bien, pues evidentemente cuando tú produces las cantidades que producen, puedes permitirte hacer cosas muy buenas, cosas normales, mediocres y malas, porque tienes tanta cantidad que, bueno, pues te da para todo. Pero evidentemente, en cantidades pequeñas no queda más remedio que competir, no vas a competir jamás en el precio, solo puedes competir en calidad. Y yo creo que eso es la diferenciación que permite a estas denominaciones de origen más pequeñas de Galicia
aunque voy a sacar de la ecuación a, lo siento si hay alguien que me oiga, de las Rías Baixas, que me parece que ya están entrando también en ese juego, a ser una de las 4 Rs de España, ¿no? Ribera, Rioja, Rueda y Rías Baixas. Pero yo creo que las otras 4, como no pueden competir en volumen, tienen que competir en calidad. A ver, yo te voy a meter un pequeño matiz con los compañeros de Rías Baixas. Rías Baixas, con los precios de uva y de producción que está teniendo, solo va a poder ir encaminado también al vino de calidad. Estamos hablando de que este año muchas de las bodegas de Rías Baixas han pagado 3 euros por el kilo de uva. Madre mía. Sí, por eso te digo que es que a la larga, quien tenga un kilo de uva de Albariño no va a hacer vino, de volumen, ¿no? Si se mantienen en estos precios, que bueno, que está por ver. Y respecto al otro, pues bueno, al final es lo que decíamos, ese pequeño viticultor trata la viña como lo que es suya y es su niña y hace el trabajo en el fin de semana y tiene otro trabajo, no vive de eso, entonces son apasionados, está enraizado en la gente que trabaja, ¿no? Esas viñas. Y nos da unas producciones, pues eso, que no tenemos la capacidad de mecanizar todo el trabajo, no podemos, o sea. Entonces, claro, todo eso tiene su reflejo en esa expresión pues, de una calidad que solo puede empezar en nivel medio alto para arriba, porque es que si no, los costes nos comen también, por otro lado. No podemos hacer vinos de 3 euros, es imposible. No podríamos ir a competir nunca en esos precios. Bueno, yo estuve viendo vuestra web, vuestra tienda online, que si alguien no lo conoce, pues ya lo recomendamos. Vuestros vinos en concreto me parece que son unos vinos súper competitivos en el mercado actual. O sea, si alguien quiere tomar un vino gallego, yo creo y quiere conocer un poquito Valdeorras, pues yo creo que vuestros vinos están fantásticamente bien de precio. Es verdad que no son vinos económicos, pero son vinos razonables y cuando los abres y los pruebas, dices, merece la pena cada euro que he pagado por él. Y mira, en el anterior episodio que hicimos de Vino entre Amigos, pues estuvimos hablando sobre vinos espumosos y cavas. ¿Existe alguna posibilidad o alguien ha intentado hacer un vino espumoso con esta Godello? Sí, hay bodegas que lo hacen. En una de nuestra DO que se llama Bodega Roandi, tiene un Godello que además ya lleva elaborando bastante tiempo y que, bueno, pues, lógicamente, como comentábamos antes, muchas veces en el mundo del vino necesitas una serie de añadas para encontrar tu sitio específico, ¿no? Yo creo que bueno, que todo el tema del vino espumoso en Galicia está mejorando mucho. Y en concreto en la Godello, ya te digo que fueron de los primeros vinos espumosos en Galicia, los hizo esta bodega que se llama Roandi, que es de la DO y bueno, pues ya hay posibilidades de probar esas expresiones también. ¿Qué producción tenéis, Germán, en este Godello más o menos? ¿Un año normal? ¿Producción en botellas? A ver, estamos en bodega. Por decirte un número, es muy difícil, ¿no? Porque es vino joven y depende mucho de la añada, ¿no? Pero si te tuviese que decir una media, estamos en 60.000 y nos gustaría estar más, pero bueno, es complicado. Es muy complicado por lo que estamos hablando de la orografía, bueno, ya el viñedo te exige unos tiempos diferentes, ¿no? Ya para que un viñedo te produzca medianamente estable necesitas 4 o 5 años desde que lo plantas, ¿no? Entonces los proyectos siempre hay que tomárselos como un proceso de medio o largo plazo, ¿no? No, pero 60.000 es un buen número, ¿eh? No es un número... Yo ya te digo, a mis distribuidores nos encantaría que tuviésemos bastante más, porque el éxito comercial de la variedad está siendo increíble y nada parece indicar que pueda frenarlo, ¿no? Y la verdad es que cada vez suena más. Si a mí me dicen hace 10 años que voy a hacer una videollamada explicando lo que es la Godello fuera de Galicia, pues me hubiese costado, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo lo que percibes, el otro día me decían que ya se ha plantado Godello en California y digo yo, joder, pero me cachis el 10, pero ¿qué hacen plantando Godello en California? Pero si hace no se conoce, no va a ser igual. Nada y mira, ya está. No es lo mismo la Merlot en Burdeos que la Merlot en Borgoña, que la Merlot en Argentina, en España. El terruño influye siempre en la cepa. Y por supuesto, eso no hay duda, pero que alguien coja un esqueje de Godello y se lo lleva a California, quiere decir que el Godello está sonando por ahí. Sí. Y esa es la realidad comercial de la variedad. Y ya te digo también, no somos Rías Baixas en cuanto a precio de uva, pero
pero bueno, ya también estamos en precios de uva mucho más altos de lo que pueden encontrarse en otras DOs. O sea, es una uva cara y por eso también tenemos nuestros vinos parten de precios más altos, ¿no? Yo quería preguntarle también, en algunas bodegas que hemos visitado por la zona de Galicia nos han comentado que sus vinos se aprecian más en el extranjero que en España. ¿Vosotros notáis eso? A ver, yo creo que en general casi cualquier vino exportado es más fácil ganarle dinero fuera que en casa, ¿no? Porque al final el vino no deja de ser un producto de proximidad. La verdad es que es así. La mayoría del vino se consume cerca de donde se hace, ¿no? Entonces, ahí el mercado te permite menos diferenciarte porque estás mucho más cerca de tu competidor más directo, que a la vez no deja de ser tu aliado cuando sales fuera. Entonces, desde ese punto de vista, económicamente, por supuesto, se valora más fuera. Y yo creo, pero yo creo que el producto donde más lo valoramos no deja de ser en su correcta medida, no deja de ser un producto de proximidad, como decía yo, pero económicamente sin duda, ¿eh? Económicamente sin duda es mucho más fácil rentabilizar un vino en el exterior que en tu entorno. Aparte, sí, en el exterior no van a tener los mismos prejuicios que puedan tener a lo mejor pues, un vallisoletano como yo, medio, nunca va a tomarse un vino gallego porque dice que su rueda es el mejor del mundo. Y entonces... Estás hablando de rueda, tú en Galicia las pasas canutas para encontrar un rueda, lógicamente. Con 5 dedos haciendo blanco, claro. Hacerse un hueco para un rueda es muy complicado, ¿no? Pues, sí, pero ahí van a competir al precio, ese es el tema. Sí, bueno, pero no entran. Al final, por eso te digo que es cierto que rentabilizarlo económicamente fuera de tu entorno es más fácil, ¿no? En el sentido de que tú puedes vender la botella más cara, pero realmente tienes que abrirte un camino. Abrirse camino desde el punto de vista del nombre es más fácil cerca, ¿no? Por eso la comparación con ruedas, ¿no? A ver, chicos, a mí me está encantando, ¿eh? Está viendo un poco vuestra web, Rubén, y venís de una bodega familiar, ¿no? O sea, esto te viene de atrás. Cuéntanos un poco cómo te metes en este lío de llevar Quinta Peza adelante. Bueno, pues a ver, al final nada en la vida es planificado como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente hay que decir que la cultura del vino en mi familia viene básicamente de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo nació en La Rúa y La Rúa, que es uno de los 2 pueblos más grandes de la comarca, pues bueno, siempre tuvo mucha importancia la viña, muchísima importancia la viña. De hecho, las 2 DOs más antiguas de Galicia son Ribeiro y Valdeorras, ¿no? Valdeorras es del año 44, si no me equivoco. Imagínate, Rías Baixas ya, que es la siguiente, es del 80 y Ribeira Sacra también debe ser por ahí. O sea, son muy posteriores a lo que eran Ribeiro y Valdeorras, ¿no? Entonces eso está muy enraizado, ¿no? Pasa que siempre se estuvo más enfocado a vinos de granel, vinos de menos calidad, ¿no? Era el vino gallego, era el vino de proximidad, ¿no? Ese vino tinto, pues más ácido, más, bueno, esa garnacha, ¿no? Esa expresión de la garnacha que ahora es muy buena en viña, produce muchos kilos y son fáciles de cuidar. Entonces, se hacían esos vinos en la época de mi abuelo. Y más de autoconsumo, ¿no? Porque mi abuelo lo hacía para casa. Claro, pero era el vino de las bodegas, de las grandes bodegas, de las bodegas que había aquí en Galicia que tenían vinos de 3.000 litros para todo el año, entonces esos vinos salían de Valdeorras. El blanco salía de Ribeiro y los tintos salían de Valdeorras, ¿no? Y mi abuelo vivió esa época, ¿no? De hecho, él empezó a hacer sus negocios, fueron traerse graneles desde Valdeorras a La Coruña, que es donde vivo yo. Luego, en una segunda generación, pues bueno, ese modelo, por así decirlo, granelero en Galicia dejó de existir, ¿no? Se empezaron a hacer otros vinos con otro perfil, con otras calidades, ¿no? Entonces, ese modelo de hacer graneles quedó un poquito a desmano, ¿no? La nueva llegada de las variedades Mencía, Godello, pues invitaba a dar un paso más allá, ¿no? En la comercialización y en el tratamiento de la viticultura, ¿no? Y así, pues bueno, pues ahí es donde surge el proyecto de Quinta Peza, ¿no? Que lo empezó mi padre como una manera de rentabilizar unos terrenos que tenía la finca de Peza, ¿no?
que era una manera de rentabilizar ese terreno que tenía mi abuelo de 5 hectáreas, bueno, 5, un poquito más, de 8 hectáreas en el entorno de la Rúa, para poder, pues bueno, sacar un rendimiento económico más sostenible, porque lógicamente la uva granelera te da para cubrir costes. Entonces necesitábamos aportar calidad, ¿no? Aportar valor, ¿no? Y ahí está donde entra la variedad de Godello y Mencía. Y bueno, pues la verdad es que la recepción siempre fue muy buena por parte del mercado y nos animamos a darle un empujón, y es donde, pues bueno, pues ya una modernización, una ampliación de la producción, donde yo ya me animé a unirme al proyecto y la verdad, pues bueno, pues ahí estamos intentando pues eso, hacer crecer la bodega y hacernos más conocidos de la mano del resto de la comarca en todo el mundo, y convertirnos no solo Valdeorras, sino toda Galicia en un actor interesante a nivel mundial, ¿no? Me vais a me permitir un pequeño inciso, y es, venga, vamos a ir a por un tinto. Michelle, que tienes, creo que era el más sencillito de todos, creo. Perdón. A ver, yo es que solo tengo un tinto, ¿eh? Sí, solamente cada uno tenemos un tinto diferente. Vale. Entonces, yo tengo el Mencía 2020. Pues yo creo que vamos a por ese y nos lo vas comentando. Bueno, pues a oscuras, obviamente, bueno, tiene una capa media alta. Es un vino que tiene esa característica que comentábamos antes, que se le nota un vino joven con una capa que se puede casi un poquito morder, tiene es aterciopelado, ese terciopelo que lo puedes un poquito masticar. Es un vino fresco, es un vino joven. Está trabajado casi como un vino natural, tanto en el tacto como a la vista, y es muy interesante. Es un vino de mesa fantástico y fresquito, efectivamente. Yo, cuando lo hemos descorchado, lo hemos dejado respirar, tal, lo hemos probado y hemos pensado, efectivamente, digo, este vinito es el típico tinto que te puedes tomar en verano todo lo que quieras, porque le das un poquito de nevera y es muy agradecido. O sea, es lo que comentabas antes de estos vinos, que son unos vinos, aunque sean tintos, son unos vinos para tomar pues casi como un rosado. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, es muy interesante. Es diametralmente opuesto la Mencía a la Godello, por supuesto, aparte que son cepas, no tiene nada que ver, pero aunque sean criadas en el mismo terruño, las noto unos perfiles tan distintos. Esta es muy mineral, aquí se nota mucho la tierra. El otro es más salino, es más atlántico, por decirlo de algún modo. Y este verdaderamente notas aquí el suelo, lo notas muchos, es como muy mineral. O sea, una expresión muy pura, ¿no? De lo que es el terreno. De lo que es la tierra, aquí la estoy notando, o sea, está la fruta, pero está la tierra, es alucinante, o sea, me encanta. O sea, es un viaje sí. a Galicia. Sí, sí. Bueno, pues eso también es importante, ¿no? Cuando tú tomas algo, es que te traslade, ¿no? Que lo puedas caracterizar, ¿no? Es que esto es que me traslada a ese sitio, ¿no? A su origen. A mí me gustaría saber la situación que tienen el Mencía en relación al Godello, la exposición al sol. ¿Qué diferencias tienen estos dos? Sí, están muy cerca los unos de los otros porque tienes 8 hectáreas, pero sí. Me gustaría tiene un matiz. Nosotros utilizamos para el Godello, utilizamos una zona más llana, y para la Mencía utilizamos una zona más de ladera, ¿vale? Es cierto que la viña es la misma, pero bueno, las propias características de la viña hacen que bueno, tengas una parte un poquito más llana, por así decirlo, y una en ladera, ¿no? Y la Mencía es más bien de la zona de ladera, ¿no? Más bien no, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo hemos hecho así, yo creo también por una cuestión de la insolación, ¿vale?
tenemos más horas de sol, por así decirlo, en la ladera que en el llano, ¿no? Bueno, el llano es bastante grande, de todas maneras hay zonas y zonas, ¿no? Pero en general es así. Y la verdad es que, bueno, pues también hay una cuestión de rendimiento, ¿no? Y es, en ladera, lógicamente, la cepa rinde un poco menos, ¿no? Y creemos que esa baja de rendimiento se nota mucho más en los tintos que en los blancos, en cuanto a la calidad, ¿no? Y a lo que buscas, ¿no? Esa expresión. Entonces, pues de hecho, nosotros empezamos siendo teniendo más producción de tinto que de blanco. La verdad es que hablábamos antes de la evolución de los blancos a nivel comercial y a nivel mundial. Pues bueno, pues hasta en Galicia, que es la tierra de los blancos, cuando nosotros empezamos, en 2005, había un boom de la mencía. Entonces, nosotros teníamos más producción de mencía que de godello. Y luego la propia evolución comercial de la zona nos ha llevado a que sea al revés, ¿no? Pues bueno, pues eso también nos ha caracterizado dónde podíamos plantar cada cosa, ¿no? ¿Cuál es la edad de las cepas? Mira, las cepas están plantadas en 2004, ¿vale? Entonces están ahora, pues ahora ya son mayores de edad. No, pero ya pueden beber. Yo te iba a preguntar, ¿no? Porque se me ha adelantado en cuanto a la edad, porque por lo tradicional es que cualquier viñedo viejo, realmente tradicional, hay una mezcla de variedades que te encuentras de todo. O sea, yo mismo soy viticultor y, que he dicho antes, estaba estudiando enología, y del viñedo al que yo estoy sacando la uva, en teoría es un majuelo de verdejo. Y yo le tengo señaladas las tintas de Garnacha y Tempranillo que estaban ahí y que nadie sabe cómo han llegado ahí. Eso, hay de todo. El viverista estaba contento un día, pero bueno, la verdad es que a mí me dijeron una frase y es verdad, y es que decía que nuestros abuelos los cupás los hacían en las viñas, no los hacían después. Entonces, pues, y muchas veces estas cosas se hablaban en los bares y tomando el café. Que yo metí, bueno, lo iba a decir en gallego, pero yo le metía una cepa de no sé qué y este año me ha salido el vino cojonudo. Entonces, como lo había hecho el vecino, pues lo hacías tú cuando se te moría una planta, decías tú, pues así acaba, que acabas teniendo un Cristo en las cepas, en las viñas antiguas que muchas veces que dices tú, ¿este viñedo de qué es? Pues es de Garnacha y de repente te encuentras ahí una cepa de blanco y dices tú, joder, estaba Garnacha, salió al vino. Pero es una... es una riqueza, ¿eh? Es una sí, riqueza, no, por supuesto, por supuesto. Además, el material genético de un majuelo viejo es maravilloso. O sea, cuando se pierde y se arranca una cepa de más de 50 años es realmente para caer un par de lágrimas. Entonces, sí, pero sí. Claro, yo pensaba que era un viñedo mucho más antiguo, ¿no? Porque al venir de tu abuelo, pero no, por lo que me has dicho, es del 2005. Claro, sí. Precisamente es lo que estábamos hablando antes un poquito, ¿no? O sea, mi abuelo estaba dedicado a esa, por así decirlo, tenía esa viña enfocada a lo que era Valdeorras antiguamente. Esas variedades graneleras que básicamente eran Garnacha tintorera y Palomino para el blanco, ¿no? Entonces, claro, pero eso es lo que decíamos, solo daba para hacer el perfil de vinos que comentábamos antes, de pues, más graneleros, menos calidad. Entonces, claro, en 2004... ya el perfil del vino gallego era diferente, ya estaba entrando una nueva corriente y por lo tanto lo que correspondía pues era también de hacer otro sistema de plantación para que poder trabajar mecanizadamente. Entonces, pues bueno, pues la decisión lógica era pues bueno, pues arrancar esas cepas que daban mucha pena porque eran muy, muy antiguas pero convertirlo a un viñedo moderno. Bueno, siempre quedaba cortar, utilizar la raíz, que sería la antigua, y tirar con un portainjertos moderno. Es más caro, es más difícil porque es más fácil traer el pie franco ya montado y simplemente plantarlo, pero bueno. Pero en el fondo tampoco tienes la posibilidad luego, quiero decir, las viñas antiguas en Galicia no tenían calles, era viñedo totalmente en vaso con ningún criterio, por lo tanto eso dificultaba también mucho luego lo que es el trabajo posterior. Y la verdad es que
Sí, no. Hay que tener una cosa también muy clara cuando hablamos del vino gallego. Estamos hablando del precio de la uva. Producir 1 kilo de uva en Galicia es mucho más caro que en otras zonas, porque nuestras cepas tienen muchísima más vegetación, tienen muchísimos más ataques y necesidad de productos sanitarios. Entonces, no tener un viñedo moderno en Galicia con un sistema de plantación y de conducción en calles, en espaldera, lo complica mucho y encarece muchísimo los costes. Entonces, es muy difícil, ¿no? Tienes un viñedo muy complicado de trabajar y muy costoso, ¿no? Claro, más humedad, pues tienes todas las enfermedades, la botrytis, bueno, lo tienes, yo creo que menos la filoxera, porque no tenía hueco para meterse en la piedra, lo tenéis todo, ¿no? No, vamos, y el año pasado fue una excepción, porque con el verano tan seco que hubo, pues bueno, pues el año pasado sería, pues bueno, pues no hubo que hacer mucho, ¿no? Pero un año de estos normales, que estás en julio, que en julio tienes una presión de mildeo del mildiu y del oidio altísima, ¿no? Y te vienen lluvia una semana y dices, ostras, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, es que es lo que te mata, ¿no? Esa humedad, el mildiu y el oidio hacen escabechinas. No, y que luego, cuando vienen esas humedades, luego no viene una temperatura alta que mate los hongos, es que te quedas en 27 grados o 25, que están ahí, están de vacaciones, o sea, están para ponerse ahí a reproducirse los hongos, que es un peligro, es un peligro. Entonces, por eso es muy importante tener un viñedo moderno, ¿no? Y la verdad, es cierto que hay una riqueza en el viñedo antiguo muy grande, pero bueno, para hacer un proyecto empresarial un poquito más asentado, ¿no? Y con una base un poquito más con los pies en el suelo, no, es muy difícil mantener un viñedo antiguo con esas características. Sí puedes tener cosas especiales y las hay, pero bueno, pero no deja de ser, el 90% del viñedo gallego está en espaldera. Sí, porque bueno, yo sé que hay algunos proyectos por ahí de recuperación de viñedo tradicional y están sacando auténticas maravillas, evidentemente. Las están sacando a un precio brutal. Claro. O sea, eso es para un mercado muy top que está dispuesto a pagar por unos vinos de una calidad extraordinaria, muy complejos, muy difíciles. O sea, yo los dos vinos que he catado de Monterrey vienen de viñedo tradicional, están las videocatas mías y son auténticamente maravillosos, pero son difíciles. No todo el mundo está preparado para ese tipo de vinos, no le van a gustar a todo el mundo y no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que vale. Al final, pues oye, una bodega es un negocio y no se hace se hace para ganar dinero. Bueno, en Galicia no te creas que con el tamaño que tenemos lo hacemos muchas más veces por amor al arte que por dinero, ¿no? Evidentemente, cuando te metes en estos asuntos, nadie quiere perder dinero, ¿no? Pero realmente, si tú te pones a ver cómo la producción de la bodega media gallega, aquí nadie, yo siempre digo que aquí nadie va a las viñas en Mercedes, ¿eh? O sea que, Bueno, al final pues, no somos de ser bodegas pequeñas todas. Michelle, si quieres, ¿puedes dar una valoración de tu vino? Pensé que ya lo había hecho. Sí, no, pero no, o sea, ya, en plan de conclusión. Antes de para hacer cortar y pasar al siguiente. Obviamente, yo juro por la Godello, pero esta mencía es muy interesante, es muy divertida, es fácil de tomar en el fondo y yo le auguro muy buen futuro porque de verdad que es una cosa que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, porque fuera prejuicios efectivamente, o sea, se están haciendo ya muy buenos tintos en zonas que en principio ya nos ha quitado ese prejuicio aquí Germán, puesto que históricamente se hacían las más uvas tintas que blancas, pero sin embargo las que eran más exportables, las que tenían mejor prensa, siempre han sido las blancas. Y yo creo que con esta mencía, en esta zona, se expresa, es lo de siempre. Yo la mencía es Valdeorras, o sea, es alucinante. En otras
en otras zonas de España, donde también es una uva predominante, no se expresa igual. O sea, yo no sé qué tenéis allí en Valdeorra, tenéis un pequeño paraíso para la uva. Tenemos eso, pues unas características y una geografía que juega muy a favor nuestra, ¿no? Sí. Y eso es verdad. Yo creo que estamos en el entorno perfecto, ¿no? Pero bueno, estamos muy lejos de todos lados. Eso yo siempre lo digo, ¿no? Sí, pero está muy bien hecho. Y a modo ya de conclusión, decir de verdad que estos vinos que hoy estamos recomendando, lo hacemos para que la gente se anime, porque son vinos con los que no se van a equivocar. Son muy expresivos, son complejos, tienen personalidad y el precio es razonable y es verdaderamente un precio que se va a pagar con gusto. O sea, no nos estamos equivocando. Podemos recomendar sin miedo estos vinos, esta bodega, porque verdaderamente para el que busca algo más que chatear, este es un vino para una mesa y para disfrutar del conjunto de lo que es la gastronomía en la mesa. Yo agradezco mucho la valoración y esa recomendación. Yo, si me permites, una puntualización sobre la Mencía joven. Yo, si alguien nos está viendo y alguna vez viene a Galicia, que se anime a tomar el pulpo con la Mencía joven. Mejor que en un blanco, que muchas veces nos asociamos el tema de producto de mar, vayámonos a blancos. Por ejemplo, el pulpo, que es muy tan proteico, una preparación como una Mencía joven le va perfecto y yo es con el vino que tomo el pulpo, ¿no? Esa Mencía joven. Y muchas veces también un bacalao a la gallega, que tiene también una contundencia mayor pues, que un blanco, que un pescado a la plancha o algo así. También yo animaría a irme más hacia este blanco, hacia tintos jóvenes, como este caso, que irme hacia blancos, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Alberto, Mónica, os dejo el siguiente turno a comentar vuestro tinto. ¿Le podéis presentar? Sí, nosotros tenemos el Capelado Santo, que no sé si se aprecia, la etiqueta es muy bonita. La etiqueta es una maravilla. Yo tengo que decirlo porque a veces cuando no conozco los vinos, ¿no? Y Alberto me dice, venga, elige un vino, la etiqueta a mí me llama mucho la atención. Y elijo por la etiqueta. Y esta etiqueta, cuando nos dijiste, ¿qué vino elegís? Dijimos los dos de cabeza, esa etiqueta. O sea, lo hemos elegido por la etiqueta. Una etiqueta que tiene historia además, ¿no, Germán? Sí, bueno, a ver, este vino es un homenaje a mi abuelo, ¿no? Este vino habla precisamente de esa garnacha, ¿no? De esa garnacha que tenía mi abuelo en la viña y que, bueno, por cuestiones comerciales y operativas, pues hemos tenido que no basar nuestra producción en este tipo de garnacha. Sí nos hemos quedado con una pequeña producción de 500 litros cada añada para hacer este homenaje a mi abuelo. Y es un homenaje al abuelo desde el nombre. Y es que él nació en la antigua Capilla del Santo, ¿no? El Santo es el barrio que está por debajo justo de nosotros en Fontell y es donde estaba pues la antigua capilla, pues cuando se construyó la iglesia nueva, pues los curas pues la alquilaron a una familia de labriegos que trabajaban en la zona y allí nació mi abuelo y esa era su casa, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerle también un homenaje desde ese punto de vista y con el nombre y con la variedad, pues a lo que es la génesis de la bodega, ¿no? Bueno, yo creo que una palabra, la primera que se viene así a la cabeza, no sé si te habrá pasado a ti lo mismo, es intenso. O sea, lo hueles y es un... Uf, o sea, muy intenso. O sea, y en boca también, no sé, o sea, bastante potente. O sea, es decir, mucho así fruto rojo quizás. O sea, no sé, o sea, no sé, me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Es un vino potente, pero que entra muy bien. Que no te quedas con la sensación de haberte tomado algo fuerte, sino que te invita a seguir bebiendo también un poco como el blanco, ¿no? A mí es un vino que me ha gustado mucho, sinceramente. Sí. Sobre la garnacha tintorera, bueno, yo también os quería remarcar una cosa que es totalmente diferenciativa de la variedad, y es el apellido, el Tintorera, ¿no?
la pulpa ya es tinta, ¿vale? Ya sabemos que normalmente las uvas tintas, la pulpa es blanca, la garnacha tintorera ya es tinta. Entonces, la carga de color de ese vino es bestial. O sea, si lo pones a contraluz, casi es un eclipse. Pero es que ya lo es así cuando lo vendimiamos. O sea, es una pasada, ¿no? Entonces, eso le da una carnosidad al vino, le da un volumen ya increíble desde que es mosto. Y luego, pues sobre la expresión de la garnacha en nuestra zona, no puede ser otra cosa que fresca. O sea, si algo caracteriza a ese vino es que es un vino ácido. O sea, yo lo he intentado meter en exportación en algún cliente y les cuesta, ¿no? Tienen ese concepto del vino tinto español con tanta madera y tal, y entonces esto no les cuadra cuando tú intentas ir a exportadores, ¿no? Menos que tengan no tengan la capacidad de vender cosas un poquito diferentes, ¿no? Y en este sentido, pues la expresión es muy fresca, es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, pues tiene tanicidad, porque la garnacha siempre tiene tanicidad, por supuesto, y luego, pues eso, tenéis lo del fruto rojo que comentabais, pues totalmente claro. Tiene bastante tostado, ¿no? Por la barrica, en nariz, y bueno, pues es una cosa muy, muy especial y bueno, es una producción muy limitada y ya decimos que bueno, es casi una obligación de homenaje, ¿no? Pero bueno, es por si alguien quiere probar algo diferente y lo que hacían nuestros abuelos. Es una verdadera joya y desde luego nosotros lo recomendamos, vamos, 100%. A mí me ha encantado, de verdad. En Arrua siguen quedando muchos majuelos con esa garnacha tintorera, o es una cosa residual en... A ver, ha habido mucha garnacha tintorera que ha desaparecido. Lógicamente, estábamos hablando que se hacía en granel. Si ya no se hace granel y hacemos vinos de calidad, pues la gran parte de esas garnachas que se utilizaban para hacer esos graneles no tenían tampoco la capacidad de producir vinos de calidad, porque estaban en zonas donde también se explotaba con esa característica por así decirlo, de producir granel, ¿no? Entonces, se ha quedado una producción muy pequeña y de mucha calidad, una calidad muy alta, ¿no? Y de una elaboración muy seleccionada. Entonces, es cierto que sigue existiendo, pero bueno, pues son producciones bastante pequeñas. Y ya pensando un poquito en el enoturismo, la denominación de origen Valdeorras tiene asociada una ruta del vino de Valdeorras. Yo sé que la conozco, está bastante bien posicionada, le quedaría igual un poco más de darse a conocer. El pueblecito de Arrua es realmente muy bonito, tiene una iglesia que no sabría decir la antigüedad porque yo creo que es una reconstrucción, pero realmente tiene su atractivo, ¿no? Y además con un bonito mirador al río, que da gusto pasearlo. ¿Qué nos recomendarías un poquito? Vamos a hablar, ¿no? de Arrua, que como característico, ¿no? Tienes que venir a Arrua para ver esto. A ver, la Rúa básicamente es un sitio, pues eso, donde ir a descansar, es un sitio agradable, es un sitio donde ver todo el entorno, abstraerse de lo que viene siendo el estrés de las ciudades, ¿no? Tenemos sitios para hacer senderismo, tenemos sitios para hacer turismo cerca de monumentos muy interesantes como las médulas, ¿no? Las médulas están a golpe de tiro de ahí. Para mí me parece un sitio... Se puede hacer andando, ¿eh? Se puede hacer andando. Doy fe, te revienta, pero sales, justo dice el camino inverso, de las médulas, sales de las médulas a las 7 de la mañana, te puedes tomar tranquilamente tu cafelito y llegas a Rúa reventado, eso sí. Sí. Pero se llega, se puede llegar. Sí. Y luego otro de los grandes monumentos que hay en la zona es el Monasterio de las Ermitas, que la verdad es que es un monasterio muy bonito que hay... Los niños han estado allí, damos fe, es impresionante. Es una cosa increíble, ¿no? Y la verdad que bueno, que son zonas también donde tenemos una gastronomía muy centrada en los productos del cerdo más que de la vaca. Mira que la gente suele asociar Galicia a las vacas, ¿no? Al producto, pues a la carne de ternera y tal. Nosotros somos una zona más bien de cerdo, de embutidos, y luego, por ejemplo, ahora estaríamos, por así decirlo, en el momento de los cocidos, ¿no? Que en nuestra zona es el botillo, nosotros le llamamos el botelo,
que por ejemplo este fin de semana fue la feria gastronómica del Otelo en la Rúa, ahora la hay en el Barco también. Y bueno, y luego también el otro momento gastronómico del año suele ser en el otoño la castaña, ¿no? Somos una zona de mucha castaña y los magostos y eso más hacia noviembre. A mí me parece también una zona un momento muy interesante para venir a nuestra comarca es el otoño, ¿no? Estamos hablando de que somos una zona, la zona, también una de las cosas que habréis oído muchas veces de Galicia es el tema del eucalipto, ¿no? Esto, todo bosque eucalipto, pino, entonces claro, nosotros somos una zona de bosque gallego, ¿no? Tenemos caducifolio todavía, tenemos gran importancia del bosque caducifolio. Entonces tenemos un otoño muy importante. Si a eso le sumas que tenemos un viñedo eminentemente plurivarietal, pues bueno, pues y juntamos que tenemos la época de recolección de castaña, a mí me parece muy interesante venir en otoño a nuestra zona. Es que tenéis características muy continentales, por lo que dices, por el bosque caducifolio. Y la gastronomía, que compartís muchas cosas con Castilla y León. Bueno, Castilla la Vieja era, ¿no? Cuando... Sí. Bueno, cuidado, que te metes en terreno peligroso, ¿eh? Cuando yo aprendí las cosas en España era Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Madrid estaba en Castilla la Nueva y vuelvo y Madrid está por su lado, Murcia por otro. Castilla, sí, pero es León, pero en esa época era León, claro. Y cuidadito. Nosotros no somos con Castilla, somos más bien con León. Que quiere decir que también se te pueden enfadar los de León, ¿eh? Claro. Sí, pero se puede enfadar uno del Bierzo que dice que no es leonés, que él es berciano. Bueno, no sabe si es berciano o es gallego, no sabe, tiene un problema de identidad a veces. Mira, le damos demasiada importancia a la geopolítica. Y además, Germán, también tenéis uno de los cielos más despejados de España, o sea, Peñatrevinca, o sea, es un destino Starlight considerado de los más top del mundo, es decir, o sea, una visión astronómica y de estrellas. Sí, a ver, yo creo que uno de los grandes observatorios que hay en la zona, en la España peninsular está precisamente en Aveiga, ¿no? En el pueblo de Obolo. Y de hecho el año pasado hicieron una actividad, la ruta del vino muy interesante, que era una cata con observación de estrellas, ¿no? Yo me parece también un acierto por parte de la ruta del vino y yo creo que también es muy interesante, ¿no? En época de Perseidas, que también ocurre en verano y tal, yo creo que es un campo que también se puede aprovechar y bueno, seguro que allí hay empresas que nos ayudan a las bodegas y que están allí trabajando la parte no turística y seguro que son muy proactivos y por ahí va a haber futuro en la comarca. Bueno, yo realizando ese camino de Santiago, pues tengo el recuerdo de que propiamente lo que es el albergue del Camino de Santiago está pues viéndolo en el mapa porque se llama Penelas y está subiendo arriba del todo y tienes una visión sin nada de interferencia de lumínica, sin contaminación, que realmente pues ese día tengo el recuerdo de que estuvimos a punto de tirar la toalla porque se nos hizo bastante complicado la etapa y luego teníamos que pensar en llegar a la Rúa y ahí ya casi de noche empezamos a ver estrellas y dijimos, hostia, este sitio es para tomárselo un día con calma y venir a descansar porque realmente pasar una noche muy bonita, o sea, yo es verdad que lo recomiendo y la verdad que a mí me encantó toda esa comarca y yo le tengo muy buenos recuerdos de ella y otro de los grandes recuerdos que me dijeron es que me estaba equivocando. Yo hice el Camino de Santiago, ese Camino de Santiago de Real de Invierno en agosto y me dijeron, te has equivocado, tienes que venir en septiembre. Y eso ya no va a ser una peregrinación, eso va a ser una ruta gastronómica porque vas a pillar todos los frutales a punto de caramelo. O sea... Sí. No, a ver, yo no recomendaría hacer el Camino de Santiago en nuestra zona en agosto. Este año hemos estado este año fue en julio, pero la ola de calor este año allí fue terrible. Estábamos a 44 grados y a mí la estación meteorológica me llegó a registrar 44 grados este año. O sea, esa imagen de la Galicia de 25 grados y chaquetita no se corresponde con la realidad de nuestra zona. Esa en la costa. Deciros como apunte que lo de la contaminación lumínica es alucinante porque verdaderamente yo he estado en un sitio en Jaén donde no había
contaminación para nada, y las noches despejadas el cielo estaba blanco, blanco plagado de estrellas. O sea, el cielo no es negro de noche. Además se veía perfectamente uno de los brazos de nuestra galaxia, lo que llaman el Camino de Santiago, también la Vía Láctea, y se veía claramente. Y a mí me chocó ver un cielo tan blanco porque estaba plagado de estrellas, que es lo que no vemos en Madrid, no lo vemos. No. Y cuando tienes la oportunidad... Casi ninguna ciudad tenemos nos perdemos esa parte totalmente. No, totalmente. No es un problema únicamente de Madrid, o sea, es que sí. hay que decir que... Incluso en pueblos. Sí. No, y en pueblos, si estás fuera de las ciudades, no puedes tampoco. O sea, es que una de las cosas que tiene Valdeorras, que también nos ha hecho una desconocida, es que no estamos cerca de ninguna gran ciudad, ¿no? Somos unos desconocidos, no somos yo lo decía antes en la charla previa que hemos tenido, no somos el pueblo de nadie, no tenemos ninguna gran ciudad que sea tractora de nuestros vinos, de nuestra zona, ¿no? O sea, pues en Rías Baixas tenemos a Vigo, en Ribeiro tenemos Orense, si nos ponemos a pensar en el Bierzo, pues tenemos a Ponferrada. Entonces, nosotros estamos lejos de todos esos. No tenemos, a menos de 2 horas, no tenemos ninguna ciudad de más de 200.000 habitantes. Entonces, claro, es que estamos aislados y por lo tanto tenemos esa capacidad, ¿no? Pues chicos, si queréis dar algún tipo de evaluación final o pasamos al último vino de Mencía. No, te dejo a ti. No, bueno, yo ya es lo que he dicho, que es un vino que tiene mucha personalidad, más sabiendo que es un homenaje a tu abuelo todavía. Le da ese plus, ¿no? Y que nos ha encantado. Es un vino que nos ha gustado mucho. Y además, por lo que decía antes Mónica, seguro que era una botella que seguro que acababa en la cesta de nuestra compra porque la etiqueta nos ha encantado. Sí. Pues vamos ya a por el tercer tinto, el cuarto de la noche, pues que es este, Quinta da Peza, oro. Aquí nos vamos hasta a un nivel que podría ser un poco superior, ¿no? Porque nos vamos ya a un poquito de crianza. A ver, lo primero que te tengo que decir es que a mí la Mencía la conocí en el Bierzo porque soy castellano-leonés. Yo soy uno de abanderado, un embajador de la Mencía en cualquiera de sus denominaciones de origen. Con lo cual yo estaba enamorado desde el principio de ella. O sea, es una uva siempre, para mí es muy gastronómica porque vale para todo y sobre todo se sale de la estela de la Tempranillo y de la Garnacha, que son los que han marcado un poco las uvas tintas en España, ¿no? ¿Qué te voy a decir? La capa, pues no es muy alta, ni falta que le hace. El color es muy bonito y, bueno, me perdí el olor, pero bueno. Lagrimal bastante marcado. O sea, este le tenéis macerando mínimo 6 meses, pero a partir de ahí lo que consideréis, ¿no? Tienes 2020, ¿verdad? Tienes la añada 2020. Tengo, pues, igual que 19. Tienes 2019. Sí. Vale. Bueno, de todas maneras, son vinos que están en torno a los 14 grados y medio, tienen mucho alcohol. Sí, tiene 14 grados y medio. O sea, me da miedo porque que puede ser muy potente. Sí. Muy glicérico, o sea, entonces eso ya simplemente me va a decir que va a ser muy bueno gastronómicamente en principio. Y frutal, ligeramente salino, pero no es predominante. Creo que es una característica que podríamos decir de Valdeorras, que es salina, pero no es especialmente salina. Está riquito, muy rico. Yo le encuentro especias, está la fruta, en una ciruela, o sea, un fruto más negro, pero le encuentro casi más, pues, la barrica la ha domado un poquito. Tiene cuerpo, está estructurado, eso me gusta. Y tiene un toque más café, torrefacto, chocolate, barrica americana, imagino. Es un goupage, es americana y francesa, son las dos. Creo que predomina un poquito más la americana. Y está muy rico, la verdad, me parece súper agradable.
peligroso porque tiene 14 grados y medio, que lo tengo que mirar, y esto me va a hacer una noche divertida. Yo sobre la elaboración de esta mencía barrica, todo lo que estás diciendo es incontestable, todo está ahí presente, son lo que el rastro, ¿no? del paso por barrica y esos 12 meses que tiene esta añada, ¿no? Pero no deja de ser un vino frutal. Nosotros no queremos que se pierda. Y tiene acidez, o sea, esa característica típica de los vinos gallegos en general, tiene esa acidez, no es tan potente, sino que va saliendo después, o sea, tarda en salir, o sea, me ha salido más en ese segundo trago, ese puntito salino, digo, ácido, fresco, y casi picantillo, pero sin ser esa pimienta más típica de otras latitudes, lo cual me hace salivar bastante y te pide acompañar. Y te pide acompañar por algún plato. Sí. Más que de más vino, sino acompañar de comida. O sea, gastronómicamente más tranquilo. Yo, por lo que me habéis estado contando, me han parecido vinos más de cóctel, más de... que si estuviéramos pues, en un sitio más distendido, ¿no? Pues más informal, irían fantásticamente bien, pero este me parece un vino un poco más serio. Sí. No, ese vino está pensado especialmente, o sea, está pensado básicamente en mesa, ¿no? No es un vino de chateo en absoluto, ¿no? Y bueno, al final es la expresión, por así decirlo, que le intentamos dar a la mencía para que tenga esa capacidad de aguantar platos de carne que también los tenemos en Galicia, de caza, de chuletones, ¿no? Y que no nos tengamos que ir a expresión a otros vinos, ¿no? De fuera porque nuestros tintos no llegan, ¿no? De todas maneras, intentamos que a la vez esa mencía no se pierda por el camino, porque si tú metes un vino en barrica y lo dejas, pues bueno, pues es que al final se te come la variedad, la barrica se te puede comer la variedad y eso es lo que intentamos que no pase. Queremos seguir teniendo un tinto ácido y que se siga notando esa fruta que tiene la mencía, ¿no? Y respecto pues a la presencia en cóctel o no. Yo, por ejemplo, el Capella tampoco lo clasificaría como un vino más de... tampoco para... Lo haría más también de mesa más que en otras situaciones, ¿no? Y por lo demás, a mí me parece un vino, es muy rico, tiene muchísimo posgusto, o sea, sigue ahí dándole vueltas. Me hace falta un chuletón de carne gallega. O si uno, pues si me pones un pulpito. No, bueno, Oye, ya te iba a decir. Botillo. Que no te has enterado. Un botillo. Sí, pero es que una de las cosas que aprendí con la mencía es que le va muy bien, efectivamente le va muy bien cualquier carne más que a la plancha. Es un poco más guisada, ¿no? Porque tiene ese toque especiado, ¿no? Que cualquier tipo de guiso le va muy bien. Efectivamente, un botillo creo que vendría muy bien, pero incluso un pote gallego también, que con sus verduras cocinadas allá a fuego lento, porque tiene esa acidez. A mí me gusta mucho tanto el oro como el Capella, más el oro. Me gusta más para platos de caza, pues es un jabalí frito y esas cosas. Yo creo que un embutido también, ¿no? Es que casi cualquier vino tinto medianamente de calidad tiene un gran amigo en el embutido, ya si es un ibérico fantástico. Es muy de chorizo y de chorizo salchichón. Son diferentes a lo que suele haber en otras zonas, pero la verdad es que también son muy ricos los de nuestra zona y a mí me encantan. ¿No? Yo me encanta el chorizo de la zona. Y hemos hablado un poquito de lo que es Galicia, hemos hablado de lo que es la denominación de origen y la ruta del vino de Valdeorras. La Rúa, ¿tu bodega es visitable? O sea, sí. ¿Podemos plantearnos haceros una visita y conocer el origen de estas joyas embotelladas? Sí, por supuesto. Y además nosotros siempre lo que aportamos, hombre, es que nosotros tenemos en el mismo recinto todo, ¿no? Porque en Galicia no es tan habitual, ¿no? Tenemos el viñedo y si queremos visitar viñedo y a quien nos venga a visitar le interesa el viñedo, pues bajamos al viñedo, contamos cómo hacemos las cosas, el porqué, todo.
y luego tenemos la bodega con nuestra zona de catas y para poder disfrutar allí de las zonas de los productos de la zona y de nuestros productos. Y nada, lo único bueno que nosotros siempre decimos que, claro, por supuesto nosotros somos una bodega pequeña, no tenemos un horario, por así decirlo. Siempre pedimos que si hay alguien interesado, pues que contacte con nosotros y si podemos atenderos, pues encantado a quien pueda venir, que nosotros estamos encantados de atender a todo el mundo. Bueno, yo ya ¿Tenéis te adelanto, ¿eh? todo en la misma finca? O sea, las instalaciones donde Sí. se hace el vino, a pie de viña. Vamos, Sí, que sí. dentro de nada os vais a llamar Pago. Bueno, al final una quinta no deja de ser un pago, en el fondo. Sí, O sea, pero oficialmente tiene sus ventajas. pero bueno, yo ya tengo muchos papeles con la de hoy. Yo ya no me meto más papeles. Bueno, Sí, está muy bien, que yo tengo que tener papeles con la DEO, que para eso está. Sí, efectivamente. sí, voy a compartir solamente una imagen que he encontrado en internet, que es de vuestra bodega. Ya por eso merece la pena el visitarla, o sea, me parece súper chula. Ahí estoy compartiendo. Ese mural, Sí. ¿lo habéis hecho vosotros? Es un Vale. artista local, sí, que le pedimos una colaboración cuando ampliamos la bodega. Y bueno, pues tiene varias obras por la zona y bueno, es muy característico. Además, ya sabes cómo se le conocen los pueblos, que le ponen nombre a todo y son muy creativos, pues al hombre se le conoce como el artista. Entonces, pues ya, no hay duda. Estáis, por lo que yo he podido ver, estáis sobre todo pues una parte de ladera llano, que más o menos por lo que me has dicho. Entonces, evidentemente, la bodega está en todo el medio, ¿no? Con lo cual, estáis completamente. Es una visita en la que vas a estar rodeado de viñedo. Sí. A ver, toda la zona tiene viñedos. Realmente nosotros estamos en una zona más, por así decirlo, pues de final de ladera, ¿no? Realmente el viñedo era el viñedo de la Casa Grande de Fontey, que, bueno, no deja de ser pues el viñedo del terrateniente, ¿no? De la zona. Y bueno, entonces yo siempre digo que el terrateniente siempre escogía el mejor viñedo, ¿no? Entonces tenemos una ladera, un final de ladera con orientación sur y bueno, en una de las esquinas de la viña pues tenemos ahí la bodega que es un edificio original del complejo de la Casa Grande que lo restauramos para poder poner dentro cumplir con las normas sanitarias para poder elaborar vino dentro. O sea, la visita no turística, vosotros os amoldáis un poco a lo que quiere ver o le gustaría ver al visitante. Sí, nosotros podemos, lo improvisamos, oye, pues tampoco, o sea, si alguien quiere centrarse más en viñedo, si alguien quiere probar más vinos, pues tenemos vino, o sea, si alguien quiere saber un poquito más de la elaboración, al final es eso, la ventaja que tenemos las bodegas pequeñas es que todos estamos a todos, entonces podemos hacerlo una explicación mucho más vertical, ¿no? Y a lo que quiera ver cada persona, ¿no? Y lo que le interesa a cada persona. Claro, es que yo, por ejemplo, me estoy súper pegado, quiero ir a conoceros en algún momento, o sea, no lo descarto este año. Y como vitólogo aficionado, etnólogo en ciernes, a mí lo que me encanta es pisar viña y luego ver la bodega y conocer el proceso con ese puntito de detalle. Pero imagino que gente que me pueda acompañar, lo que más quiere es, pues al final es la cata. Entonces vosotros tenéis esa capacidad, esa flexibilidad para poderos amoldar a esa variabilidad dentro del público, porque no todos somos iguales. Yo cuando viene alguien a visitarnos siempre pregunto, ¿qué queréis ver? Y al final, pues oye, ¿te interesa el viñedo? Bajamos al viñedo, yo te cuento lo más interesante y tocamos viña, tocamos cepa. Oye, que vienes cansado, que no quieres bajar el viñedo, que está en cuesta, pues no, pues vamos a la bodega y luego bebemos los vinos y ya está. Sí. Que los comentáis. Aburrirse no se van a aburrir, tranquilo. Me gustaría hacer un comentario porque lo que me ha parecido, sácame de dudas o corrígeme si me he equivocado, es que, bueno, en general, las bodegas de Valdeorras tenéis un buen trato entre vosotras, o sea, no hay grandes piques, sino que os apoyáis, ¿no? Ese puntito de piña, ¿no? De defender territorio, defender... A ver, yo creo que en el fondo
hacemos comarca, vale. Es cierto que luego en esas distancias cortas que decíamos de, oye, pues a mí me gustaría vender donde vende el otro, pero no voy a tirar piedras contra su tejado porque en el fondo no me merece la pena. Entonces, como también tenemos la gran ventaja de que comercialmente tenemos muchas posibilidades donde vender nuestros productos a día de hoy, eso hace que eminentemente seamos buenos compañeros, porque al final el gran camino que lo tenemos hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, pues ahí tenemos que ir de la mano, porque nadie con bodegas, yo creo que la bodega privada más grande, sin ser cooperativa de nuestra zona, hace 300.000 botellas. Eso en el mercado del vino mundial, eso es una Nada, eso es una gotita en un océano. Entonces tenemos que ir de la mano, no nos queda más. Entonces, está muy bien. Tenemos que ir de la mano, llevarnos bien y saber, pues eso, que en el fondo estamos haciendo comarca y que si al de al lado mío le va bien, a mí me va a ir bien también, porque hay un arrastre, ¿no? Y yo creo que además hacemos las cosas bien en general en la comarca. Yo creo que hace las cosas bien el consello, hace bien las cosas los bodegueros, hacen bien las cosas bien los viticultores y al final, pues oye, eso tiene, por suerte estamos teniendo reconocimiento comercial y yo creo que, bueno, pues el futuro de la comarca y de la DO es, en ese sentido, ligado al vino, es muy halagüeño. Pues que sea un gran futuro para todos. Yo que lo conozco a pie, poco a poco, la gente me pareció realmente encantadora. Yo lo disfruté. Creo que es una zona por descubrir, incluido por los propios gallegos, que primero hay que hacer ese trabajo en casa y cuando todos estén orientados hacia el mismo objetivo, expandirse, porque realmente hay un montón de potencial, que Galicia es mucho más que costa, tiene una riqueza del interior maravillosa. Aquí los chicos de los Minios son auténticamente unos embajadores de Galicia. Así que quiero aprovechar este momento, estos micrófonos, para dar un saludo a Galicia Travel Blogger y a Madrid Travel Blogger, que estáis ahí de medias. Y ya que yo soy un Travel Blogger de Castilla y León, pues también para Castilla y León y para los blogueros del vino como Ros Michel. Y por no alargarnos más, este vino lo voy a cerrar con mi conclusión. Me gusta, está bien hecho, creo que es un vino de los que me enamora. Creo que es muy recomendable, perfecto para una mesa en el que quieras destacar, en el que quieras decir, te voy a llevar una cosa buena, te va a gustar, diferente, por supuesto. Y yo creo que al que le gusta el vino y le guste probar cosas, eso lo valora. Al que vaya al Sota Caballo Rey no le vas a convencer por mucho que le pongas el mejor vino del mundo, con lo cual, o sea, no es el público. Pero quien quiera probar cosas diferentes y quiere arriesgarse, no se va a equivocar si prueba cualquiera de estos dos vinos. El blanco me ha encantado, pero el tinto también. Yo no te puedo decir cuál me gusta más, porque esto es como preguntarle a un niño a quién quieres más, si a papá o mamá. Es que me han gustado los dos, pero es que no soy la persona más objetiva del mundo porque es que la Godello me encanta y la Mencía, pues ya lo he dicho, soy un gran embajador de ella, o sea que sin más. Así que sin más, yo creo que esto merece un chinchín y que nos veamos algún día cara a cara y poder brindar como Dios manda. Salud, chicos, chinchín. Salud. Muchas gracias. Encantados, Ros Michel, pensadón. Sí. Voy aprendiendo. Que nos veamos muchas veces. Muchísimas gracias por participar. Chicos, Alberto, Mónica, bienvenidos a este pequeño club. Espero que podamos creo que vamos a hacer algún viaje juntos, disfrutar de algunos cuantos vinos más en el futuro. Germán, muchísimas gracias por habernos presentado tu bodega. Me han encantado tus vinos, ya los conocía y cuantos más los conozco, pues más embajador de tuyo soy. Muchas gracias y la verdad que para bodegas pequeñas como nosotros, pues cualquier tipo de oportunidad que nos deis de explicar a la gente lo que hacemos, pues es lo valoramos mucho y os lo agradecemos de verdad a todos. Y aprovecha, ¿cuál es tu web? ¿Cuál es la web para que le... www.quintadapeza.es.
Y ahí está directamente también la tienda online. Por favor, si hay alguien que de verdad, lo digo, no nos han pagado, es completamente sincero. Merece la pena si quieres probar cosas diferentes. Si te gusta el vino, salte de Sota Virrey y te vas a encontrar sorpresas atractivas, divertidas. Y yo creo que cualquiera de estos 4 vinos que hemos catado hoy son divertidos y son muy interesantes. Que sigue más, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Chicos, Salud. niños. Salud. Oye, una cosa, verdaderamente yo creo que la sinceridad tiene que estar siempre por delante de todo. Nuestra credibilidad es lo único que tenemos. O sea, no podemos mentir porque al final se va a volver contra nosotros. Yo siempre lo digo, soy sincera. Si algo no me gusta, soy más diplomática, pero no miento. Entonces, porque no sirve de nada. Te engañas a ti, engañas a la audiencia y no nos hacemos ningún favor. Así que siempre sinceridad. Y las cosas cuando están bien hechas hay que insistir, porque verdaderamente detrás de cada vino hay tanto trabajo, tanto, o sea, humano. Es impresionante. No se puede decir a la ligera que un vino está mal hecho, un vino es malo, no. La gente Y no que tiene solo hay una idea. oportunidad. Eso. Y que cada añada solo hay una oportunidad. Y salirse un poquito del Sota, Caballo y Rey. Tú lo has dicho muy bien, David. Hay muchas variedades, muchos vinos, hay cada vez perfiles más numerosos y distintos y hay que abrir la mente. Perdón, me he enrollado. Nada. Chante, salud, José, salud. Javier, Salud. Jean. Gracias.